Bueno, pues ahí lo ven, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, y también, ahora ya saben, se postula como la próxima candidata a las elecciones andaluzas. Ya está en Castellar de la Frontera. La ven ahora mismo acompañada del alcalde, de Adrián Vaca, junto al delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad. Han venido todos los alcaldes del campo de Gibraltar, a excepción de José Ignacio Landaluce, que ha mandado en representación a Jacinto Muñoz. El resto de alcaldes han acudido a la cita en la que se espera se anuncien nuevos convenios para los distintos municipios del campo de Gibraltar. Ahí lo ven ustedes. Juan Carlos Ruiz Boix, Blanca Flores, subdelegada del Gobierno de España. A su lado Jacinto Muñoz, delante Pedro Fernández, Adrián Vaca, Francisco Gómez, la ministra, el alcalde de Tarifa, la presidenta de la Mancomunidad Susana Pérez, el alcalde de Tesorillo, Jesús Fernández, el alcalde de La Línea, Juan Franco, y Miguel Alconchel, alcalde de Los Barrios. Como les decimos, 7 de 8 alcaldes que están en este momento acudiendo a la visita de la ministra. Se incorpora también el equipo de gobierno de Castellar de la Frontera, los distintos concejales y tenientes alcaldes. Ahí lo están viendo, a las puertas del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Es la visita que hoy también se va a prorrogar hasta la tarde, donde va a tener un encuentro en San Roque. Ahí lo ve María Jesús Montero, que está ahora mismo de forma muy mediática en cualquier medio de comunicación, debido a postularse precisamente a eso, a las próximas elecciones andaluzas. Vemos también a Esperanza, coordinadora de la Administración General del Estado, y con el abrazo entre el alcalde y la ministra vamos a escuchar también las declaraciones que la ministra va a hacer justo antes de tener el encuentro con el resto de alcaldes del campo de Gibraltar, para conocer algunos de los convenios que se van a firmar con los municipios del campo de Gibraltar. Convenios que vienen de la mano del ministerio que precisamente ella encabeza, con el Ministerio de Hacienda, y que ahora anunciará en tan solo unos minutos. Trataremos también de hacerle la transcripción de ese discurso para que ustedes puedan tener un audio de lo que está sucediendo, ya que el audio lo han puesto altavoces, en este caso en el lugar donde nos encontramos. Vamos a intentar contarles lo que está contando la vicepresidenta del Gobierno. Buenos días a todos y todas, y por cuarto año consecutivo vengo a firmar el convenio para compensar a los municipios del campo de Gibraltar. Bueno, pues efectivamente está anunciando recursos extraordinarios para los distintos municipios del campo de Gibraltar, como lleva haciendo por cuarto año consecutivo. En este año 2025 nos cuenta que también va a volver a inyectar de forma económica a los municipios en materia de depuración de aguas, entre otras materias. Serán ya más de 35 millones de euros los que a lo largo de estos años hemos ido posibilitando, como digo, en total, para que cuenta la ministra, son 35 millones de euros los que ya se han inyectado a los municipios en estos últimos años, a los municipios del campo de Gibraltar. Para el campo de Gibraltar, fundamentalmente centrado en infraestructura y también en los cuerpos y fuerzas de seguridad. La semana pasada ya también dio cuenta de ello en la delegación del gobierno, sino que también directamente ayuda a los ayuntamientos, como se demandó en el momento en que llegamos al gobierno de España, para posibilitar todas esas pequeñas obras que hacen que la vida de los ciudadanos, en torno a más de 270.000 personas en el campo de Gibraltar, pues gocen de mejores servicios y también de mayor calidad. Así que en el día de hoy voy a renovar este compromiso del Gobierno de España con el campo de Gibraltar, de manera que también habrá una anualidad de más de 7,3 millones de euros correspondientes justamente. De nuevo este año la ministra anuncia que van a ser un poco más de 7 millones de euros los que se van a repartir
entre los distintos municipios del campo de Gibraltar. Si tenemos en cuenta ediciones anteriores, suele ser de forma proporcional a la extensión de cada uno de los municipios. Así que esta es la noticia principal que les quería dar el día de hoy. Quedo a la espera de vuestras cuestiones, de vuestras preguntas. Una pregunta sobre toda la polémica entre Yolanda Díaz y usted con respecto al salario mínimo. Algún periodista le está preguntando acerca del salario mínimo interprofesional. Le trasladaremos ahora la respuesta. Recordamos que estamos haciéndole una pequeña transcripción del discurso debido al viento en la zona y el mal sonido que le podemos ofrecer. Al salario mínimo interprofesional es bien conocida. Desde que gobierna Pedro Sánchez se ha subido un 61% el salario mínimo interprofesional, una subida inédita en todos nuestros años de democracia. Y yo creo que las personas que van a poder disfrutar de 50 euros más al mes, de los salarios más bajos de referencia que tenemos en nuestro país, lo podrán también, como digo, experimentar a lo largo de este año. Veníamos de 735 euros. Y esto es muy importante y es lo fundamental de esta iniciativa, que es justamente mejorar la renta salarial, el nivel de vida de muchas personas en nuestro país que cobran un salario mínimo o cuyos convenios están referidos al salario mínimo interprofesional. Yo dije el día de ayer y diciendo durante esta semana que cuando el gobierno apruebe el salario mínimo interprofesional, pues ya se anunciarán las medidas que correspondan para acompañarlo. Por tanto, cada cosa a su tiempo. Ahora lo fundamental es que estamos de acuerdo con los sindicatos en cómo se tiene que producir la subida en el rango alto de lo que dijeron los expertos, es decir, desde la máxima aspiración por parte del gobierno de España, en un momento en el que estamos demostrando desde el gobierno que es posible subir el salario, dar estabilidad a los trabajadores en sus puestos de trabajo, darle empoderamiento a los sindicatos para la negociación, es decir, en un momento en el que la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la reducción de jornada que queremos impulsar, está posibilitando el mayor crecimiento de nuestro país en relación con los países de la zona. El año anterior, el 24, hemos crecido. Bueno, la ministra está en estos momentos ensalzando la labor del gobierno de España, en la cabeza Pedro Sánchez, y está aprovechando para recordar la subida del salario mínimo interprofesional, asegurando que España va a ser la economía que más crezca en el mundo, dice. Extraordinariamente importante y que habla del sentido común de las medidas, de la compatibilidad de la acumulación de derechos con posibilidad de crecimiento. A partir de ahí, que yo habitualmente no entro en ningún tipo de calificación con otros compañeros de gobierno con los que tengo una excelente relación. Yo ayer no me refería a ella, me refería al discurso. Y lo que dije, y sigo insistiendo, es que... También la ministra recuerda que no se estaba refiriendo a Yolanda Díaz, ministra, a Yolanda Díaz, sino que hablaba del discurso. Respecto a la necesidad de que los ciudadanos contribuyan de forma proporcional, progresiva, el que más tiene más, el que menos tiene menos, pero en definitivo que defendamos que lo que construye país, que lo que consolida nuestra arquitectura estatal democrática es justamente que los ciudadanos contribuyan a una bolsa común que se redistribuye en función de las necesidades. Esos son los principios de la democracia, son los principios de las sociedades civilizadas, y es lo que dije, que a ese discurso había que acompañarle una parte de pedagogía fiscal, sin más polémica, sin ningún tipo de discrepancia en el entorno del gobierno. Pero aquí es que parece que cualquier frase se interpreta en el ámbito personal, pues no era ni mucho menos mi intención, y sigo insistiendo en que la mía es que sepamos que más allá de lo que hagamos respecto al salario mínimo interprofesional, cuando un gobierno de progreso, cuando la gente de izquierda hablamos de la fiscalidad, tenemos siempre que acompañarla con que la fiscalidad tiene que ser progresiva, pero es imprescindible para garantizar sanidad pública, educación pública, en definitiva, para que repercuta en los que cobran el salario mínimo interprofesional en forma de servicio público, que es una suerte de renta de vida. Entonces los beneficiarios del salario mínimo... Insisto que cada cosa a su tiempo. El alcalde de la Línea ha tenido una reunión para hablar sobre la posibilidad de un estatuto fiscal, algún tipo de medida fiscal diferenciada. Quería saber si
¿Cómo ve el Ministerio esta posibilidad? Y también al hilo de las conversaciones entre la Unión Europea y España, Gibraltar ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere mantener su estatus fiscal diferenciado dentro del marco europeo. Si por favor me puede decir si va a mantener la reunión con Juan Franco y está abierta a explorar esta posibilidad. Bueno, el alcalde de la línea había pedido a la ministra una reunión, vamos a ver si finalmente se la ha concedido. Voy a intentar aclarar la posición del gobierno. En relación con la primera, saben ustedes que desde el Brexit y fundamentalmente con nuestro interés en relación con la eliminación de la valla, llevamos mucho tiempo trabajando en la parte fiscal, por un motivo muy importante, porque el estatuto fiscal con el que cuenta con el que se cuenta en el Peñón, en Gibraltar, tiene que ser compatible con esa apertura para que no se perjudiquen los municipios adyacentes respecto a que haya una fiscalidad más privilegiada en un sitio frente a otro. Esto de lo que se trata en las conversaciones que mantenemos con el Peñón, que mantenemos con el Reino Unido, también con el señor Picardo, que justamente va en la línea de que no haya ningún tipo de perjuicio para los comercios, para las empresas, para los productos que se venden en lo que antes era el otro lado de la valla, respecto a esa libre circulación de personas, de mercancías en relación con el Peñón. En esto vamos a seguir trabajando hasta que haya acuerdo. Las conversaciones son discretas, se tienen que mantener en el... La ministra sobre el acuerdo de Gibraltar, en cuanto al tema del Brexit, asegura que se sigue negociando sin una fecha y sin un cierre sobre ese acuerdo que espera, dice, que llegue muy pronto, lo antes posible. Que yo comprendo la preocupación por lo que acabo de comentar, es decir, que no puede ser que exista en 1 metro de diferencia una situación fiscal que perjudique a los ciudadanos o que perjudique a los comercios, a los empresarios de una parte de esa población. Me parece importante, evidentemente, que trabajemos con cordura, con sentido común, porque no se trata de llevar la valla de un lado para otro y por tanto que el problema lo tenga el municipio contiguo. Se trata de una realidad que tiene un aspecto que digamos es más amplio y que por supuesto el gobierno de España trabajará. Y lo trabajará y escuchará, cómo no, al alcalde de la línea para ver en qué término se plantea esta cuestión una vez que tengamos un acuerdo, como digo, con el Peñón, con Gibraltar, con el Reino Unido, en el que, insisto, el objetivo del gobierno de España es que no haya ningún tipo de perjuicio por parte de los negocios, de los productos que se vendan en lo que antes era, y ojalá podamos decirlo definitivamente, el otro lado de la valla. No contesta acerca de si finalmente le va a dar la reunión a Juan Franco, no contesta si finalmente le va a dar esa reunión. Lo que sí que dice es que una vez que haya acuerdo se va a estudiar el asunto de la fiscalidad para la ciudad de La Línea. Los comentarios, las noticias, las pretensiones que se han anunciado por parte de algunos dirigentes a nivel global, me parece que es muy claro. En primer lugar, España siempre va a defender un respeto al orden internacional y a los derechos humanos. Por tanto, la integridad territorial de cada una de las partes del mundo es imprescindible mantenerla en las reglas de juego en las que nos hemos dotado para hacer posible una convivencia pacífica en el periodo de menor guerra que ha tenido la humanidad a lo largo de los años. Y yo creo que esto es muy importante de la mano de los derechos humanos que tienen que acompañar cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de comentario que haga un gobierno en relación con otros países desde el respeto y, por supuesto, desde la diplomacia, que digamos es la fórmula que nos hemos dotado para resolver los conflictos. Nosotros siempre creemos que los conflictos hay que resolverlos desde la diplomacia, desde la situación pacífica, y en el caso de nuestra posición respecto a la franja, respecto a Gaza, es muy claro, es el reconocimiento de los dos estados, tanto por resolución de la ONU como por propio conocimiento del gobierno de España, la necesidad de la creación de los dos estados y por tanto la convivencia pacífica entre distintas sensibilidades y entre distintos pueblos. Entenderán que nuestra opinión respecto a lo que has anunciado por parte de algunos dirigentes internacionales es claramente ser fuerte en el marco de la Unión Europea para que efectivamente podamos mantener una unanimidad en esa posición que llevamos manteniendo, haya una tregua, que alto al fuego sea permanente y que por tanto realmente resolvamos los conflictos de la forma racional que el siglo XXI traslada, que no es por invasiones territoriales, respetando la integridad y sobre todo respetando los derechos humanos. Así que creo que es
muy importante saber que esa es la posición del Gobierno de España. Me parece prematuro y me parece un disparate estar hablando de que si hay una cuestión que se hace realidad, ¿dónde van a ir las personas? Porque no contempla que eso pueda ser una realidad. ¿Cree que es posible que haya un acuerdo en Cádiz para que exista una lista única a la Secretaría Provincial? Bueno, eso deseo, ¿no? Eso deseo. Saben que desde que llegué a la Secretaría General estoy intentando impulsar. Evidentemente nuestro objetivo no es mirarnos al interior del partido, nuestro objetivo es ser un proyecto atractivo para la ciudadanía progresista de Andalucía, que confíe en que hay una capacidad de cambio, de transformación, ambición por Andalucía. No podemos pasar de puntilla como el señor Moreno Bonilla pasa por nuestras competencias, por nuestras iniciativas, capitalizando los proyectos del Gobierno de España, pero no poniendo encima de la mesa ningún proyecto que realmente sea transformador. Es a lo que invito a todas las provincias a que en la medida de lo posible se presente una lista única que aglutine al conjunto de la militancia, porque no trabajamos para nosotros, trabajamos para la gente. Y eso es lo que quiero trabajar. ¿Más fuerte, por favor? Bueno, yo creo que gravísimas las acusaciones que hemos conocido en estos días respecto al ayuntamiento y al alcalde, ¿no? Respecto a quien dirige el ayuntamiento de Algeciras, al alcalde de Algeciras. Ya saben que mi formación política ya ha anunciado medidas judiciales justamente para que se investigue. Pero lo importante, lo que para mí es fundamental, es que el señor Moreno Bonilla dé explicaciones de los diferentes casos de irregularidades, por no decir de corrupción, que tiene en su entorno. Tiene que dar explicaciones por las gravísimas acusaciones respecto al alcalde de Algeciras. Tiene que dar explicaciones sobre el cese de los interventores que alertaron que las irregularidades que se estaban produciendo en la contratación en la Junta de Andalucía. Tiene que informar sobre también las presuntas ilegalidades de gerentes del SA imputados por los tribunales. Tiene que dar explicación de una noticia que conocimos ayer en relación con el Partido Popular de Sevilla, el presidente del Partido Popular de Sevilla, por una adjudicación presuntamente irregular de un tanatorio. Tiene que dar explicaciones por esos contratos que el órgano de lucha contra el fraude detectó como irregulares por parte de la contratación de una empresa del señor Soto. Creo que se le acumulan los casos y es urgente y exigible que dé explicación. Última pregunta, por favor. Tenemos que continuar ya. Quería preguntarle por esa propuesta que quieren presentar para la quita de deuda de la comunidad autónoma que se podría coger también a Andalucía. La presentaremos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo lo único que le puedo decir es que el Gobierno de España, nunca en la historia había ocurrido esto, está dispuesto a asumir la deuda que se ha generado en comunidades autónomas para posibilitar que tengan una mejor situación financiera y para que puedan ahorrarse el pago de intereses que les permita dedicar esos recursos a la sanidad, a la vivienda, política prioritaria para el Gobierno de España, a la educación, a la dependencia o a la justicia gratuita. Por tanto, yo creo que el esfuerzo que pone encima de la mesa... Bueno, pues la ministra también se ha referido a la polémica del alcalde de Algeciras en los últimos días, alcalde que no está presente, es el único que no está presente en este momento en el encuentro con la ministra, y también ahora se refiere a la deuda que podría condonarse para distintas comunidades autónomas, como se están pidiendo en otros puntos del territorio nacional. Estamos muy pendientes también de cuánto le va a caer a cada municipio de esos 7,3 millones de euros que acaba de anunciar la ministra de Hacienda para el campo de Gibraltar, una cantidad similar a la de años anteriores. Yo seguiré trabajando para los ayuntamientos, trabajando para las comunidades autónomas, como trabajaré para recuperar los 10.000 millones de euros que se tumbaron en el decreto ley ómnibus, recuerdan ustedes, que votó en contra el Partido Popular, 1.800 millones menos para Andalucía. A pesar de todo el día el señor Moreno pidiendo más dinero, votan los diputados andaluces de Moreno en contra de que a Andalucía le lleguen 1.800 millones. Y yo voy a seguir trabajando para ver si soy capaz de que los partidos políticos entiendan que ese dinero es importante para todos los territorios y también para Andalucía. Pero cuando los intereses que se ponen encima de la mesa son intereses partidistas en vez de los intereses de los territorios,
por la renuncia de David Sánchez y su puesto de trabajo, ¿qué le parece? Respeto a las cuestiones personales, creo que hay veces que personas que son anónimas se ven enfrentadas a una situación que colma su paciencia, que no tienen capacidad de poder vivirla de una manera normal, que entorpece también el funcionamiento de su trabajo, así que respeto y tranquilidad absoluta, porque los tribunales terminarán dando la razón a lo que hemos dicho siempre, que esto es un bulo, es una mentira que terminará en nada, pero que mientras tanto hace sufrir a personas recibidas. Gracias. Bueno, con la defensa del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez, acaba este encuentro con los medios de comunicación y ahora pues se encontrará con los distintos alcaldes de la comarca en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, donde nos encontramos hoy.